Hay personas que guardan el día santo y aún así están perdiendo la bendición. No porque hagan algo malo, sino porque están haciendo algo que jamás deberían hacer. Y lo peor, la mayoría no lo sabe. Y esto es solo el inicio. Hay algo que muchos creyentes hacen cada día santo con total tranquilidad, sin culpa, sin duda, incluso con la sensación de estar haciendo lo correcto. Y precisamente por eso es tan peligroso. No genera alarma, no provoca remordimiento inmediato, no parece desobediencia, pero espiritualmente está erosionando algo sagrado, poco a poco, en silencio, sin avisar. Es una práctica tan normal que si alguien la cuestiona, es visto como exagerado, fanático o legalista. Dios mira el corazón, dicen. Eso no tiene nada de malo, repiten. Siempre se ha hecho así, justifican. Y mientras tanto, la bendición empieza a sentirse más lejos. No desaparece de golpe, se enfría, se debilita, se vuelve intermitente. Empiezas a notar que oras, pero no conectas. Lees, pero no arde. Vas a la iglesia, pero sales igual. Y lo más inquietante es esto. Sigues creyendo que todo está bien, porque sigues cumpliendo, sigues asistiendo, sigues participando. Pero hay una desconexión interna que no sabes explicar. Aquí es donde nace la herida. ¿Y si no estás fallando por rebeldía, sino por costumbre? ¿Y si no estás desobedeciendo abiertamente, sino mezclando lo sagrado con lo común? Nadie te lo advirtió claramente. Nadie te dijo que eso podía pasar factura espiritual, porque casi nadie habla de esto, porque es incómodo, porque confronta hábitos, y porque aceptar esta verdad implica reconocer algo difícil, que puedes estar perdiendo la plenitud de la bendición sin haber hecho nada malo. Y esto todavía no es lo más serio. Es sábado por la mañana, o el día santo como siempre lo has llamado. El reloj marca temprano. Te levantas con la intención correcta. Hoy es un día diferente, al menos en teoría. Te vistes con calma. La ropa está lista desde la noche anterior. Sales de casa con una sensación conocida. Respeto, costumbre, rutina. Llegas a la iglesia. Saludas a los mismos rostros. Cantas los mismos himnos. Escuchas palabras que ya conoces. Desde afuera todo luce bien. Incluso tú te ves bien. Pero hay algo que no se nota. Mientras oras, tu mente se dispersa. Piensas en pendientes, en problemas, en cosas que harás más tarde. Dices amén, pero no sientes descanso. Escuchas el mensaje, pero no te atraviesa. Y no sabes por qué. Al salir, comentas que fue una buena reunión. Eso es lo correcto decir. Eso es lo esperado. Pero por dentro hay una pequeña incomodidad. Una sensación difícil de explicar, como si algo faltara. Vuelves a casa, el día continúa, haces lo que siempre haces. Actividades normales, conversaciones normales, decisiones normales. El día santo sigue avanzando, pero tu espíritu no descansa. Y ahí aparece la pregunta silenciosa, esa que casi nunca dices en voz alta. ¿Por qué, si hoy era un día especial, no se sintió diferente? No hay pecado evidente, no hubo caos, no pasó nada grave, y aún así, la paz no llegó. Esa es la escena real, la que muchos viven, la que pocos reconocen. No es una historia extrema, es cotidiana, es común, y precisamente por eso es peligrosa, porque cuando lo sagrado se vuelve rutina, el corazón deja de percibirlo, y cuando eso ocurre, algo profundo ya empezó a cambiar, aunque todavía no lo notes. Aquí es donde la incomodidad se vuelve peligrosa, porque el problema no es que estés haciendo algo abiertamente malo. Eso sería fácil de detectar, fácil de corregir. El verdadero problema es otro. Estás haciendo algo permitido en un tiempo que debía ser separado. Algo que no escandaliza, algo que no parece grave, algo que casi todos hacen. Y precisamente por eso nadie lo cuestiona. Se vuelve costumbre, se vuelve normal, se vuelve parte del así es la vida cristiana. Pero espiritualmente, algo empieza a torcerse. No lo notas de inmediato. No hay castigo visible. No hay señal evidente, solo una pérdida sutil. La presencia se siente menos intensa, la convicción se vuelve más débil. La voz interior se escucha más baja y el corazón se acostumbra. Aquí está el primer giro incómodo.
No todo lo que es lícito edifica, y no todo lo que es aceptado honra. El día santo no se rompe solo con desobediencia abierta, se rompe cuando se diluye, cuando se mezcla lo especial con lo común, cuando se reparte la atención, cuando se comparte el tiempo, y entonces ocurre algo grave. El día sigue siendo santo en palabras, pero deja de ser sagrado en la práctica, no porque lo odies, no porque lo rechaces, sino porque lo tratas como cualquier otro día, con un pequeño toque religioso encima. Y eso es suficiente para que la protección empiece a retirarse. No de golpe, no con ruido, sino en silencio, porque Dios no se impone. Dios se honra, y cuando deja de ser honrado, no castiga, simplemente se aparta. Y ahí comienza el verdadero problema. Aquí es donde el asunto deja de ser incómodo y se vuelve urgente. Porque lo que hoy parece una simple pérdida de sensibilidad, mañana se convierte en ceguera espiritual. Nadie despierta un día diciendo, hoy voy a enfriarme. Sucede lentamente, casi con permiso. Primero toleras pequeñas mezclas, luego las justificas. Después ya no las notas. Y cuando no las notas, ya te ganaron terreno. Muchos creyentes llegarán al tiempo final convencidos de haber obedecido, seguros de haber hecho lo correcto, pero espiritualmente agotados, no porque abandonaron la fe, sino porque la vivieron diluida. El enemigo no necesita escándalos, no necesita ataques frontales. Le basta con algo más efectivo, normalizar lo que debió permanecer sagrado. Porque cuando lo sagrado se vuelve común, la conciencia se adormece, y cuando la conciencia duerme, la advertencia ya no se escucha. Aquí está la amenaza real. No perderás la fe de golpe. No dejarás de creer en Dios. No te irás al mundo. Seguirás asistiendo. Seguirás hablando el lenguaje correcto. Seguirás defendiendo tus prácticas, pero cada vez con menos poder, con menos discernimiento, con menos presencia, y eso es peligroso, porque el tiempo final no exige solo creencia, exige sensibilidad, y quien pierde la sensibilidad espiritual llega tarde, sin darse cuenta. Aquí está el punto crítico. No es que Dios se haya ido lejos, es que el corazón se acostumbró a vivir sin plenitud, y cuando llegue el momento de decidir con claridad, de discernir con firmeza, de escuchar con precisión, muchos no sabrán si es Dios hablando o solo su costumbre religiosa respondiendo, y entonces ya será demasiado tarde para improvisar. Ahora detente un segundo, no sigas escuchando en automático, respóndete esto, en silencio. Y si lo que haces cada día santo no está fallando por falta de fe, sino por exceso de costumbre, y si aquello que repites con tranquilidad es precisamente lo que está apagando la sensibilidad espiritual, porque hay prácticas que no escandalizan, no provocan culpa inmediata, no generan confrontación externa, pero debilitan por dentro. Dime algo, sé honesto contigo, ¿realmente ese día se siente diferente? ¿O solo tiene un horario distinto? ¿Lo esperas con anhelo? ¿O simplemente lo atraviesas? ¿Lo proteges? ¿O lo adaptas a tu conveniencia? Aquí está la pregunta que casi nadie se atreve a formular. ¿Y si estás siendo fiel a la forma, pero no al espíritu? No cambies de video. Esto es clave, porque cuando una práctica se defiende demasiado, a veces no es por convicción, sino por miedo a cuestionarla, miedo a descubrir que algo que haces desde hace años necesita corrección, miedo a admitir que no todo lo permitido está alineado con la voluntad de Dios. Y aquí viene otra pregunta incómoda. ¿Y si Dios ya te habló, pero lo confundiste con exageración? ¿Y si la incomodidad que sientes no es culpa, sino advertencia? Porque Dios no siempre grita, a veces susurra, y cuando susurra, solo lo escuchan los que aún no han endurecido la rutina. No cierres esta idea todavía. No la resuelvas rápido, porque lo que viene después no es una acusación, es una revelación que puede cambiar por completo la forma en que vuelves a vivir el día santo. Aquí es donde todo se vuelve serio. Porque ya no estamos hablando de sensaciones, ni de emociones pasajeras, ni de estados de ánimo espirituales. Estamos hablando de derecho legal. Hay prácticas que no son pecado visible, pero sí concesión espiritual. No rompen mandamientos de forma evidente.
no provocan escándalo, no levantan alarmas en la iglesia, pero en el mundo espiritual sí cuentan, porque no todo ataque comienza con pecado. Algunos comienzan con permisos pequeños, silenciosos, justificados, y el enemigo no entra donde no tiene derecho, espera, observa, y cuando ve una grieta, la usa. No necesita destruir tu fe, solo necesita debilitar tu cobertura, y cuando el día santo, que debía ser muro, se convierte en zona gris, ese derecho se activa, no con caos inmediato, no con tragedias visibles, sino con efectos más peligrosos, frialdad que no sabes explicar, cansancio espiritual constante, discernimiento cada vez más débil, tolerancia a cosas que antes inquietaban, y lo más grave, te acostumbras. Aquí está la verdad que incomoda. El enemigo no necesita tentarte fuerte si puede hacerte descuidar lo sagrado. No necesita que caigas si puede hacerte aflojar. Porque lo que se afloja, eventualmente se abre. Y cuando se abre, la protección no se rompe, se retira. No porque Dios falle, no porque Dios se vaya, sino porque Dios respeta los límites que tú mismo estableces. El día santo fue dado como protección, como refugio, como límite claro. Pero cuando ese límite se negocia, aunque sea un poco, aunque sea por esta vez, algo invisible toma nota. Y después, cuando buscas respuestas, cuando clamas por ayuda, cuando pides intervención, no entiendes por qué todo se siente más difícil. Aquí está el punto crítico. No es que Dios no quiera bendecir, es que algo le dio entrada al desgaste. Y ese algo sigue ocurriendo cada día santo sin que casi nadie lo confronte. El día santo no se pierde por desobediencia abierta, se pierde cuando deja de ser distinto, no cuando haces algo malo, sino cuando haces lo normal, cuando lo sagrado se mezcla con lo cotidiano, cuando el día apartado se convierte en un día funcional con una capa espiritual encima. Ahí ocurre el quiebre, porque Dios no pidió un día decorado con religión, pidió un día separado, separado en intención, separado en ritmo, separado en enfoque. Y aquí está lo que muchos no ven. No todo lo que no es pecado honra, no todo lo permitido preserva la presencia. El día santo no se profana solo con transgresión, se profana con dilución, cuando se divide la atención, cuando se comparte el tiempo, cuando el corazón está en otro lugar aunque el cuerpo esté cumpliendo. Y entonces sucede algo profundo. Dios sigue siendo respetado, pero deja de ser prioridad, no porque lo rechaces, sino porque lo colocas al mismo nivel que todo lo demás. Y Dios no compite. Dios se honra o se aparta. Aquí está la revelación que cambia todo. La bendición completa solo reposa donde hay consagración completa, no parcial, no negociada, no adaptada, consagración real. El día santo no fue diseñado para encajar en tu agenda, fue diseñado para reordenarla, para recordarte quién gobierna el tiempo, para protegerte del desgaste invisible, para devolverte sensibilidad espiritual. Cuando eso se pierde, la fe sigue viva, pero sin fuego. Y por eso, muchos creen guardar el día, pero no experimentan descanso. No porque Dios falle, sino porque el día dejó de ser verdaderamente santo. Y ahora que lo sabes, ya no puedes fingir que no lo ves. La corrección no es complicada, pero sí es incómoda, porque no exige aprender algo nuevo, exige desaprender. Aquí está la solución que muchos pasan por alto precisamente porque parece demasiado simple. Separación real, no simbólica, no parcial. No cuando se puede. Separación de intención, separación de enfoque, separación del corazón. El día santo no fue dado para que lo administres, fue dado para que te sometas a él. Y aquí empieza el cambio verdadero. Cuando llegue ese día, antes de decidir qué hacer, haz una sola pregunta, clara y honesta. ¿Esto preserva lo sagrado o lo vuelve común? Si lo vuelve común, aunque no sea pecado, aunque sea aceptado, aunque siempre lo hayas hecho, detente. No por miedo al castigo, por respeto a la presencia. Porque Dios no se manifiesta donde todo se negocia. La consagración no consiste en no hacer cosas malas. Consiste en proteger lo que es santo de todo lo que lo diluye. Eso implica renunciar, cambiar hábitos, romper automatismos,
no para impresionar a Dios, sino para abrir espacio, espacio para el silencio, espacio para la escucha, espacio para la sensibilidad. Cuando el día santo se trata como un límite claro, el alma descansa, la mente se aquieta, la presencia se siente. Y aquí está lo poderoso. No necesitas hacer más, necesitas mezclar menos, menos distracción, menos conveniencia, menos adaptación, más intención, más reverencia, más separación. El día santo no se rellena de actividades espirituales, se resguarda, y cuando se resguarda, algo invisible vuelve a colocarse en su sitio. La protección, la claridad, la paz. No porque hiciste algo extraordinario, sino porque dejaste de profanar lo sutil. Y esa decisión, aunque nadie la aplauda, lo cambia todo. Ahora viene la parte que incomoda de verdad, porque ya no es teoría, es decisión. El día santo no se transforma con grandes gestos, se transforma con pequeñas renuncias conscientes. Empieza así: cuando llegue ese día, no te preguntes qué está permitido, pregúntate qué estás protegiendo. Porque todo lo que entra en ese tiempo, o consagra, o diluye, no hay punto medio. Antes de encender algo, antes de hablar de ciertos temas, antes de ocupar tu mente con lo cotidiano, detente un segundo y hazte esta pregunta sencilla, pero peligrosa. ¿Esto me vuelve más sensible a Dios o más cómodo conmigo mismo? Si te vuelve cómodo, aunque sea inocente, aunque no sea malo, aunque nadie lo critique, déjalo fuera. No porque sea prohibido, sino porque no pertenece. El día santo no es un día para aprovechar, es un día para apartarse, apartarse del ruido, apartarse de la prisa, apartarse del control, cambia el ritmo, baja la velocidad, reduce estímulos, no llenes. El día, déjalo respirar, habla menos, escucha más. No expliques tanto, permite el silencio, porque la presencia no grita, se percibe, y aquí está el detalle que pocos aplican. Protege el inicio y el cierre del día. Lo que haces al comenzar marca el tono espiritual. Lo que haces al terminar sella lo que viviste. Si empiezas disperso, el día se fragmenta. Si cierras sin reverencia, el efecto se diluye. No busques perfección, busca intención, porque Dios no responde a la rigidez, responde a la reverencia genuina. Y cuando el día santo deja de ser un trámite y vuelve a ser un encuentro, no necesita señales externas, el alma lo sabe.